Hoy tenemos nuestro tercer tema relacionado con el nuevo pacto y hoy vamos a estar hablando acerca de la ley del nuevo pacto, cómo el creyente se relaciona con la ley de Dios. Y es que cuando pensamos en la ley, en los mandamientos de Dios, hay dos extremos en los cuales muchas veces los cristianos podemos llegar a caer. Por un lado está el que abusa del antiguo pacto y sostiene que su salvación o su santificación en cierta manera van a depender de su grado de obediencia a la ley. Entonces tenemos personas que tratan de esforzarse por cumplir los mandamientos y eso en sí mismo no está mal, pero el problema es que ellos lo están haciendo porque creen que a través de eso van a poder alcanzar salvación o una mayor santificación. Por el otro lado, tenemos los que abusan del nuevo pacto, que son el otro extremo completamente. Estos sostienen que como Dios ya les dio la salvación, pues entonces pueden olvidarse completamente de la ley, pueden desecharla completamente, porque pues ya están libres de la condenación según ellos, ya no están bajo la ley, piensan. Como en muchas otras cosas, amados hermanos, los extremos son malos y en este caso se cumple lo mismo. Mientras que por un lado, uno de estos que hemos hablado sobrevalora la ley, por el otro lado, la otra persona la está infravalorando. La pregunta es, ¿cómo debemos nosotros relacionarnos con la ley de Dios? Hoy lo vamos a descubrir a través de este texto en Romanos. Para poder poner las cosas en contexto, Romanos es una carta, la verdad que es mi libro favorito de la Biblia, lo estoy reservando para en algún momento poder hacer una serie lo más detallada que pueda. A mí me encanta Romanos. Y en este libro Pablo está combatiendo varias deficiencias doctrinales que tenía la iglesia en Roma. La iglesia en Roma estaba constituida por judíos y gentiles que se estaban menospreciando el uno al otro. El judío se sentía orgulloso por ser el pueblo de Dios, mientras que los gentiles no. Por el otro lado, los gentiles acusaban y juzgaban mal al pueblo de Dios, menospreciándolo por haber rechazado a Dios y a su palabra. Así que Pablo muestra a lo largo de todo Romanos que ya seas judío o ya seas gentil, no tienes derecho a sentirte superior a los demás porque todo el mundo está bajo pecado. Y Dios ha tomado la decisión de mostrar su misericordia tanto a judíos como a gentiles, salvándolos a través de Cristo Jesús. Así que la maldición que la ley había prometido al pecador ya no es aplicable al creyente. Ese es el punto que Pablo viene desarrollando hasta que llegamos a esta sección del capítulo 8, que es en la cual nosotros vamos a detallar, a estudiar. En esta sección, Pablo comienza mostrando que hay dos caminos que se presentan delante de toda la humanidad. Y antes de estudiar el versículo 1, me gustaría que primero estudiáramos el 2 para poder comprender mejor el argumento de Pablo. El versículo 2, Pablo comienza diciendo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo nos dice que hay dos caminos, dos leyes que se presentan delante de nosotros. ¿Cuál es una? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y por el otro lado, ¿cuál es la otra ley? La ley del pecado y de la muerte. ¿A qué se referirá esto que Pablo nos está diciendo acá? Creo que va a ser más fácil comenzar a comprender el segundo de ellos, la ley del pecado y de la muerte, porque es fácil asociar que el pecado, que la violación a la ley, ¿a qué nos lleva? A la muerte. Y es que justamente el Antiguo Testamento ya declaraba
que la paga del pecado, lo que Pablo resumiría luego en el Nuevo Testamento, la paga del pecado es muerte. Y el problema acá no es la ley. En el capítulo anterior, en el capítulo 7, versículo 12, Pablo ya había dicho que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El problema no es la ley de Dios. Si hay muerte, si hay pecado, no es porque la ley de alguna manera sea mala, pecaminosa. Usted ha visto cuando, por ejemplo, alguien hace una ley pero con trampa, o sea, con la idea de que una persona caiga en esa transgresión. Pues Dios no hizo de esa manera la ley. El problema en sí mismo no es la redacción de la ley, no es el espíritu de la ley. La ley es buena. ¿Dónde se encuentra el problema del hombre? En el corazón del hombre. Como ya lo habíamos visto hace 2 semanas atrás, Dios había prometido cambiar el corazón del hombre porque justamente allí es donde radica el problema. Es por causa de la naturaleza caída del hombre que deja en evidencia su pecaminosidad, mostrando que es incapaz de guardar la ley. Y en consecuencia, cuando se viola la ley, la paga es la muerte. Por eso Pablo le dice acá que es la ley del pecado y de la muerte. La ley es santa, pero tú no tienes la capacidad de obedecerla a la altura que Dios demanda de ti. Y por tanto, la ley muestra que eres un violador de la ley, un pecador, y como pecador la consecuencia es muerte. ¿No es una sanción muy alta, pensará alguno, para violar la ley? ¿Por qué si simplemente dije una mentirilla blanca se me puede juzgar con la condenación eterna? Porque, amado hermano, en nuestro sistema de justicia no todos los delitos se pagan igual. No es lo mismo que tú, no hayas pagado el impuesto de la renta a que hayas violado un bebé. No se paga de la misma manera. ¿Por qué el violar la ley de Dios, sin importar cuál punto, el veredicto es el mismo? Primero que todo, porque Dios considera su ley como un todo. Violar una parte de la ley constituye violar toda la ley. Pero en segundo lugar, y más importante aún, porque no es tanto lo que tú haces, sino contra quién lo haces. Todo pecado, así tú lo cometas hacia tu prójimo, en última instancia, ¿contra quién estás yendo? Es contra Dios. Estás ofendiendo absolutamente santo y justo Dios. Así que la ley es, sin duda, como dijo Pablo acá, la ley del pecado y de la muerte. El problema está que muchos judíos trataron de utilizar la ley no para mostrarles su pecaminosidad, como Pablo diría en Gálatas, la ley es vuestro ayo, vuestro tutor. ¿Para qué? Para guiarlos a Cristo. Ese es el propósito de la ley, que tú termines diciendo, vaya que soy malo, necesito un Salvador. Y al contrario, muchos judíos comenzaron a utilizar la ley para tratar de mostrar que ellos eran buenos, según ellos manteniendo una obediencia perfecta. Un claro ejemplo de esto, ¿quién sería? Los fariseos. Los fariseos es un claro ejemplo de esto, de una persona que descansa en sus obras para tratar de ser salvo. Descansa en la ley como instrumento de salvación. Y así tenemos personas el día de hoy que piensan que por lo que hacen, por lo que obedecen según ellos, piensan que son buenos. Es más, si tú le preguntas a la gran mayoría de personas en la calle, ¿tú eres bueno? ¿Cuál va a ser su respuesta? A menos de que esa persona de verdad haya hecho algo terriblemente malo, pero terriblemente malo, y aún así posiblemente se va a justificar de una u otra manera.
Y el veredicto que cada uno de nosotros tenemos sobre nosotros es que somos buenos. Pero si nos comparamos con la ley de Dios, la evidencia es que no somos buenos. Ahorita, por ejemplo, los siervos usamos una camisa blanca. El blanco es un color bien complicado, porque usted aquí dice, esto es blanco. Pero si lo pone, primer camino que Pablo dice, en la ley del pecado y de la muerte. Todo aquel que quiera sostenerse en sus propias obras, ¿qué es lo que va a terminar? Va a terminar permaneciendo en sus pecados y va a terminar llegando a la muerte eterna. Pero ahora vayamos el segundo camino que nos habló Pablo en el versículo 2. Pablo nos habla de la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. El espíritu de vida. Pregunto, el espíritu, ¿cómo lo vemos como autor de la vida? ¿En qué momentos vemos al Espíritu Santo como autor de la vida? Génesis, ¿no es cierto? Durante toda la obra de la creación, el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Pero no solamente el Espíritu obra en vida, en la vida natural que existe en este mundo, sino que también, por ejemplo, Tito capítulo 3, versículos 5 y 6, Pablo nos dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios no solamente obra a través de su Espíritu Santo en la vida natural que existe en este mundo, sino también obra a través de la renovación que hace en el creyente. Si tú tienes vida espiritual, eso es una evidencia que en ti, ¿quién habita? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, es el espíritu de vida que dice acá Pablo. Este espíritu, Pablo lo asocia ¿con quién? Vuelvo a leer. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cómo llega el Espíritu Santo a nosotros? ¿Cómo nos da vida? Por la obra de Cristo. Es por la relación que tenemos con Cristo que ahora el Espíritu está en nosotros y podemos tener vida. Son dos opuestos, si se da cuenta. Pablo dice la ley del pecado y de la muerte. Y por el otro lado la ley del Espíritu de vida. Son dos cosas completamente opuestas que Pablo está mencionando. Y Pablo dice que son leyes en el sentido, o sea, entendemos la parte de los mandamientos, ¿no es cierto? Ley del pecado y la muerte, pero ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Una ley es algo en lo cual tú te apoyas, tú confías, tú sigues. Y en ese sentido, el espíritu, la ley del espíritu, Pablo se está refiriendo a confiar en la obra del Espíritu en tu propio corazón. En otras palabras, el hombre tiene dos caminos que se le presentan delante de él. Dos leyes en las cuales puede apoyarse, pero solo puede apoyarse en una de estas leyes. O busca ser salvado por tus obras, que lo cual volvemos a repetir. ¿El verdadero cristiano vive bajo la ley del pecado y de la muerte? No. ¿Y cómo es que salió de esa condición? ¿Cómo dejó de confiar en sus propias obras? Por el espíritu de vida que Dios puso en su corazón. Ahora, habiendo considerado esto, regresemos al versículo 1. Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como Pablo declara a los que tienen el Espíritu de vida, a los que se aferran a la ley del Espíritu de vida, a los que están en Cristo Jesús.
Pablo los declara inocentes. No hay condenación. ¿Condenación de quién? ¿De Satanás? Algunos piensan que nuestro problema, el pecado, es con Satanás. No, amado hermano, nuestro problema, el pecado, no es contra Satanás. Satanás tendrá que rendirle cuentas a Dios un día de sus pecados. Él ya tiene su veredicto sobre sí mismo. Él va a ser un día apresado. Él ya más bien ya fue juzgado. Un día ese juicio va a ser hecho efectivo. Satanás, nuestro problema no es con Satanás. La condenación de quién venía. La condenación de Dios, que justamente su ley dejaba abierta y claramente expuesta a nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Pablo dice que los que estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. No sé si tú puedes decir esto sin que se te escape una sonrisa de alegría. Estoy libre de la condenación del pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La ley ya no los puede acusar de sus delitos. ¿Por qué? Se mencionaba ahora durante el devocional, por ejemplo, al inicio del culto. No porque Dios haya borrado mágicamente nuestros pecados. Si Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? Vete, me hago de la vista gorda. Imagínate un juez que arresta al que mató a tu hijo y de repente el juez le dice al culpable, al asesino, vete, yo me hago de la vista gorda. ¿Es un buen juez? No, no es un buen juez. Nosotros somos libres de la condenación en Cristo Jesús, por Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es porque Cristo cargó con nuestros pecados que nosotros somos libres de la condenación. Estos mismos que ya no son condenados, Pablo los describe como los que no andan conforme a la carne. ¿A qué se referirá andar conforme a la carne? Bueno, obviamente podemos pensar en el pecado, ¿no es cierto? ¿Un cristiano practica el pecado? No, definitivamente no. Puede llegar a pecar en su necedad o en su ignorancia. Puede llegar a pecar, pero no vive dentro de lo que es el pecado. Andar en la carne definitivamente nos habla del pecado, pero en este contexto tenemos un significado todavía mayor. Andar en la carne sería lo opuesto a confiar en el Espíritu Santo para su salvación, lo que vimos en el versículo 2. O te aferras a la ley del pecado y la muerte, o te aferras a la ley del Espíritu de vida. El verdadero cristiano no se apoya en la ley del pecado y la muerte. Eso es andar en la carne. Cuando tú crees que a través de tus buenas obras vas a llegar a ser salvado. Los liberados en Cristo no solo han sido liberados de la condenación eterna de la muerte, que merecían con toda justicia, sino que consistentemente van a ser guiados y guardados por el Señor para no retroceder y comenzar a confiar otra vez en sus obras para salvación. Por ejemplo, tenemos un claro ejemplo con Pedro. Usted se recordará cuando hicimos el estudio de la epístola a los Gálatas, que hubo una ocasión que Pablo narra en Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 14, cuando en Antioquía estaba Pedro. Y en Antioquía era una iglesia de judíos, pero también de gentiles. Y Pedro comía y compartía con todos, porque Pedro sabía que el asunto no es ser judío para ser salvo. El asunto es tener fe en Jesús para ser salvo. Pues resulta que Pedro un día comenzó a comportarse de manera diferente. Habían llegado unos judaizantes, unas personas que decían que si no eres judío, así creas en Jesús.
De repente dejaron de acercarse a ellos. Y Pablo tuvo que reprender a Pedro, porque él comenzó a apoyarse de regreso en la carne. Comenzó a apoyarse en la ley del espíritu de muerte. Comenzó a creer que por guardar la ley iba a ser salvo. Pero Dios fue oportuno y por medio de su hermano en Cristo, por medio de Pablo, lo sostuvo para que Pedro no siguiera cayendo, sino que pudiera enderezar su camino. Amado hermano, los verdaderos creyentes no nos apoyamos en la ley de Dios como medio de salvación. No nos apoyamos en la ley de Dios creyendo que a través de ello es que alcanzamos algún tipo de santidad. Nosotros nos apoyamos en el Espíritu, nos apoyamos en Cristo Jesús, nos apoyamos en la salvación solo por gracia. Pero Pablo continúa, vea el versículo 3 conmigo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cuál es el gran problema que tiene la ley mosaica? El problema de la ley mosaica, como lo dice Pablo acá, es la debilidad de la carne. En otras palabras, la ley apunta a lo que es correcto hacer, pero yo no tengo la capacidad de poder obedecer lo que Dios quiere que yo haga. La ley me dice cuál es la dirección, pero yo no tengo las piernas para poder ir en esa dirección. Mi camino siempre se va a tratar de desviar de forma natural del camino que Dios apunta, del camino que Dios marca. Yo podría ser obediente, según mi juicio, de manera general y a ciertas leyes. Pero como diría Pablo en el versículo 7, en la parte B, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por eso, por ejemplo, amado hermano, es un grave error cuando nosotros estamos evangelizando, decirle a una persona, para que tú seas salvo, tú tienes que dejar la fornicación, por ejemplo. Y usted dirá, pero sí, lo tiene que hacer. No lo tiene que hacer para ser salvo. Lo tendría que hacer porque ha alcanzado la salvación en Cristo Jesús. Pero es que tú le estás pidiendo peras a un olmo. Si le dices a una persona que para ser salvo, abandone el pecado. No puede, amado hermano, la carne no puede obedecer la ley de Dios. No puede. La única manera que el hombre abandone el pecado es porque el espíritu de vida esté en él. Porque tenga vida en Cristo Jesús. Y entonces mostrará el fruto digno del arrepentimiento. No lo podemos poner como requisito. Tiene que ser más bien por resultado. Así que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, para salvarse por la ley, se requeriría de nosotros una obediencia perfecta, desde el primer día hasta el último, cosa que nosotros no cumplimos ni un día, ni una hora, ni un segundo. Tal es la debilidad que tiene el hombre natural, que aún sus virtudes, si se le pudiera llamar así, están contaminadas por el pecado. Para poner un ejemplo, todos idealizamos y vivimos en una sociedad que idealiza el amor de la madre. Y por ahí usted escucha diciendo, no hay amor más puro que el de una madre. Ajá, piénselo un poquito más. ¿Tu mamá cometió errores? Es un ser humano.
Es un ser humano. Si fuera un amor puro, Pablo dice, el amor no hace nada indebido. Si hubiera sido un amor puro, todo lo que hubiera hecho era perfecto. Pero si lo vemos objetivamente, nuestra madre cometió muchos errores. Repito, es un ser humano. No es diferente contigo, no es diferente con tu papá. Es un ser humano. A lo que yo voy es, ese amor puro que nosotros idealizamos, si lo comparamos con la ley de Dios, queda demostrado de que efectivamente está contaminado por el pecado. Esto es lo que los reformadores llaman la depravación total del hombre. Y cuando escuchan la palabra depravación total, algunos imaginan que es que el hombre es tan malo como puede llegar a ser. No, amado hermano, en realidad ningún hombre llega a ser tan malo como pudiera llegar a ser, porque Dios tiene una gracia común sobre toda la humanidad. El otro día, por ejemplo, estaba escuchando la biografía de Adolf Hitler, que no lo podemos calificar como que muy bueno. Pero usted sabía que él amaba a ciertas personas. Habían personas en su entorno que él las amaba. No era completamente malo. Había algo de amor en él. Había algo de amor. La depravación total no significa que tú seas lo más malo que existe, sino que significa que el pecado ha entrado a todo tu ser. No importa el área de la vida que pienses en ti, siempre va a encontrar algo que está malo, que está podrido. Te sucede, por ejemplo, cuando agarras estás en un campo y agarras una manzana y la abres y adentro está picada. Y entonces la botas y dices, esta otra también está mala. No toda la manzana está mala, pero sí tiene maldad dentro. Sí hay partes malas. Es lo que sucede con nosotros, amado hermano. El pecado ha permeado en todo. Ha permeado en todo. La carne es débil, dice Pablo. Así que la salvación era imposible. Volvemos a leer el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto suena como un trabalenguas, ¿no es cierto? Nos dice que Dios envió a su Hijo ¿cómo? En semejanza de carne de pecado. ¿En qué sentido Jesús fue enviado en semejanza de carne de pecado? ¿A qué se refiere? Que se hizo hombre. Él tomó forma de hombre. Él se hizo hombre como nosotros. Pero aquí hay un punto importante. Pablo dice que fue hecho en semejanza de carne de pecado. ¿En qué sentido? Jesús bien pudo haber tomado la forma de la naturaleza de Adán antes de la caída. Adán, cuando fue creado por Dios, no tenía la inclinación que tú tienes y yo tengo el día de hoy. Nosotros, amado hermano, ¿tú has visto lo que es el imán frente al acero o el acero frente al imán? Tú acercas el acero a un imán y ¿qué es lo que quiere hacer el acero? Irse tras el imán, ¿no es cierto? Pegarse al imán. Así es nuestra naturaleza. Está el pecado ahí y nuestra naturaleza ¿hacia dónde está queriendo ir? Hacia el pecado, ¿no es cierto? Adán, antes de la caída, no tenía ese problema. Él era exactamente. Él no tenía ese problema, él no tenía esa inclinación natural. Jesús pudo haber tomado la forma o la naturaleza del Adán antes de la caída. Y soportar la tentación hubiera sido un chiste. Pero Jesús tomó la naturaleza del hombre, no precaída, sino poscaída, después de la caída. No significa que Jesús haya pecado o que hubiera pecado en él,
pero sí significa que constantemente, al igual que tú y al igual que yo, siempre Jesús tuvo esa inclinación que tiene nuestra carne a querer hacer lo malo. Pero Él fue tentado en todo, pero sin pecado alguno. Él soportó toda la tentación en un cuerpo idéntico al nuestro, en cuanto al manejo constante de inclinarse hacia el mal, pero nunca cedió, lo cual hace aún más perfecta la obediencia del Hijo de Dios. Y Pablo sigue diciendo que Jesús fue enviado en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, no por su propio pecado, porque Él no pecó, sino a causa del pecado ¿de quién? A causa del pecado de la humanidad, a causa del pecado de los escogidos de Dios, Él condenó al pecado en la carne. Él recibió sobre sí mismo la condenación que nuestro pecado merecía. Él recibió en su propia carne el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Para qué? Volvemos a leer el versículo 4. Porque lo que era imposible, ¿qué era imposible para la ley? Salvar. Para la ley es imposible salvar, porque la carne es débil. ¿Qué hizo Dios entonces para salvarnos? Envió a su Hijo en semejanza de carne y pecado, para que a causa del pecado condenara al pecado en la carne. Y ahí llegamos al efecto del sacrificio de Cristo, versículo 4. Para justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo vuelve a afirmar que la fe es la obra de Jesús que se aplica en nosotros por el Espíritu Santo. Esta obra está en completa oposición a lo que la carne busca y a lo que la carne quiere. Pero el sacrificio de Jesús trajo la imputación de la justicia de Dios sobre nosotros. Imputación. Imputación significa que se te considera a ti, que se te pone a ti algo que no forma parte de tu naturaleza, que no forma parte de ti. Imputación es atribuir o asignar a alguien algo, como justicia o culpabilidad. En nuestro caso, nuestra culpa, ¿a quién se le impuso? A Cristo. Y la justicia de Cristo, ¿a quién se nos impuso? A nosotros. Somos declarados justos, no porque lo seamos por naturaleza propia, sino porque Cristo ha puesto su justicia sobre nosotros. Dios nos considera a nosotros justos, por eso no hay condenación. Recuerda, la condenación está sobre el violador de la ley, pero Dios te ve a ti a través del sacrificio de Jesús y ve a una persona que nunca ha violado la ley, que nunca ha defraudado la ley. Por tanto, es a través del sacrificio de Cristo que el creyente se hace cumplidor perfecto de toda la ley del Antiguo Testamento. Y como la ha cumplido, no puede ser condenado a muerte. Pero ahora Pablo pasa a hablar sobre estos dos grupos y aspectos distintivos que hay en estos dos grupos, los que se apoyan en la carne y los que se apoyan en el Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mas el que vive según la carne no puede agradar a Dios. Pablo nos dice que hay algunos que son de la carne.
son de la carne. Recuerda que acá no solamente estamos pensando en una persona que quiere vivir abiertamente en rebeldía contra Dios, sino una persona que piensa que por sus obras puede llegar a ser salvo. Por eso Pablo dice, son de la carne porque piensan las cosas de la carne. Ellos están ocupados en las cosas de la carne, no buscan la salvación en el Espíritu Santo. Ellos nunca llegan a recibir el verdadero perdón. Al contrario, muestran muchas veces un nivel de legalismo terrible. Son excelentes para juzgar y condenar a otras personas, pero son incapaces de ver sus propios pecados. ¿Tú te recuerdas cuando Jesús dijo, antes de quitar la paja del ojo de tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Quita la viga que está en tu propio ojo. A esto se refería justamente aquellas personas que se creen muy perfectas, que pueden ir ayudando a los demás, pero no echan de ver sus propias faltas. Primero tengo que verme a mí mismo. El destino de esta persona que piensa en las cosas de la carne, que anda en las cosas de la carne, Pablo nos dice que es la muerte. La muerte. Pero a diferencia, los que andan en el Espíritu, los que caminan con el Espíritu, Pablo dice en el versículo número 6 al final, ¿qué es ocuparse del Espíritu? Es vida y es paz. Paz. Todos los que estamos acá tenemos una paz perfecta y absoluta. ¿A qué se referirá entonces con paz? Primero que todo, es la paz con Dios. Hoy en el devocional justamente se leyó Salmos 7:11. Dios es juez justo y Él está airado contra el pecador todos los días. Esa es la condición del hombre que anda en la carne. Dios está airado. Algunos piensan que es que Dios simplemente como que los deja. No, Dios está airado. El mismo Salmo sigue retratando a Dios como un francotirador que está con el arco estirado, apuntando directo al pecador, listo para ejecutarlo, listo para condenarlo. Amado hermano, esa es la posición de la naturaleza, esa es la posición natural del hombre, es la posición de la carne, enemistad contra Dios. Por eso Pablo lo dice en el versículo 7, los designios de la carne son enemistad contra Dios, pero el andar en el Espíritu produce vida y produce paz. Paz para con Dios, donde ya no somos acusados de nuestros pecados, donde ya no somos condenados por nuestros pecados. Al contrario, tenemos paz y tenemos vida. Pero esto está reservado a los que Pablo dice que son los que, dice en el versículo 5, los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Y en el versículo 7 habla sobre el ocuparse. En el versículo 6, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse, estar haciendo, no estar descuidando. Amado hermano, y a este es el punto que quería llegar. El cristiano no tiene la ley como medio para salvación, pero tampoco se puede desligar de la ley de Dios. No es que agarramos y decimos, pues mi Biblia comienza de Mateo en adelante, como el Nuevo Testamento de los Gedeones, ¿lo has visto? No digo que sea mala Biblia, no. No es una Biblia completa lo que hacen nuestros hermanos de los Gedeones. Ellos, ese librito que dan es con fin evangelístico, no es para que un cristiano lo tenga toda su vida, es para que inicie su camino por la palabra de Dios. Es bueno, sí, pero no está completa la Biblia ahí. Pero para algunos que se llaman cristianos parece que así es como comienza su Biblia. En Mateo, de la gracia en adelante,
nos olvidamos de la ley, nos olvidamos de todo lo que se dice en el Antiguo Testamento. No, el verdadero creyente tiene su mirada puesta en la ley de Dios, no para salvarse, sino para ocuparse del Espíritu, para mostrar así su salvación, para mostrar su agradecimiento a Dios. Amado hermano, ¿cómo nosotros nos relacionamos con la ley? Nosotros nos relacionamos con la ley amándola, velando por cuidarla, por guardarla, lamentándonos cuando la hemos transgredido, pero nunca olvidando que nuestra condenación fue librada no por nuestra obediencia, sino por la obra de Cristo. Estos dos caminos los tenemos por delante: o ocuparnos de la carne, que mira que ocuparse de la carne es, sí, no solamente la muerte, pero dijimos ocuparse de la carne es tratar de ser salvo por medio de tus propias obras. Los dos están tratando de relacionarse con la ley, pero mientras que uno se relaciona con la ley para buscar su justicia propia, el otro se relaciona con la ley esperando la salvación en Cristo y simplemente obedeciéndola porque esa es la respuesta natural de aquel que ama a su Señor. Ahora, y si tú te encuentras en el tercer grupo, no te interesa la ley, ahí tienes tu respuesta de quién eres en realidad. Nosotros tenemos que amar la ley de Dios, obedecer la ley de Dios y seguirla, porque así mostramos que nos ocupamos de las cosas del Espíritu.